Bien, esto es continuación del primer video donde estuvimos hablando de las leyes de Kepler. Pero ahora queríamos enfocar en la geometría, en lo que hay detrás de todo esto. De hecho, es fácil darse cuenta que el actor principal, por decirlo de esa forma, es la elipse. Y la elipse, de hecho, es una figura geométrica. Si la elipse es la que está describiendo, o mejor dicho, si a través de la elipse se está describiendo las órbitas de las leyes de Kepler, lo más correcto es que se describa la elipse ahora desde la geometría plana para ver cuáles son las características geométricas que pueden ser asociadas con el movimiento planetario, con las órbitas de los planetas como tal. Lo primero que tendríamos que hacer es definir la elipse en geometría plana. Como les dije, por ser la figura geométrica, ahí tenemos que hacerlo de alguna manera. Vamos a definir desde el punto de vista de la geometría analítica lo que es una elipse. Básicamente una elipse se define como el conjunto de puntos en un plano tales que la suma de sus distancias a dos puntos fijos llamados focos situados en el mismo plano y llamados focos. Oye, esto, disculpen, puse la palabra foco dos veces, es constante. Para los que están viendo el video, bueno, esta partecita aquí la pueden suprimir. No me he dado cuenta que lo había dicho dos veces, pero bueno, no importa, eso no es relevante en cualquiera de los casos. Lo que yo quiero decir con todo esto es que estas dos distancias que están aquí, este R1 y R2 igual a 2A, que es la parte constante, la puedo reflejar así. Imagínense un eje, una línea, donde yo fijo dos puntos. Y me voy a buscar un punto sobre este eje a una cierta distancia R1 del foco F1. Y ese mismo punto se encuentra a una distancia R2 del foco S2. La suma de estas dos distancias, R1 y R2, yo admito que vale 2A. Puse 2 por un asunto de simetría que hay ahí y bueno, ya vamos a ver por qué. En todo caso, yo digo sencillamente que vale 2A. ¿Qué es lo que yo quiero decir con todo esto que está ahí? Lo único que estoy diciendo es que la elipse es el conjunto de puntos donde la suma de estas distancias que está aquí siempre me dan un mismo valor. Ese mismo valor es sencillamente 2A. Así se define una elipse desde el punto de vista de la geometría analítica. La suma de esta distancia más esta distancia tiene este valor cuando estoy hablando de este punto. Pero si estoy hablando de este punto, tendría la suma de las distancias de aquí a aquí, me da exactamente el mismo valor, y con todos los puntos que constituyen una elipse va a suceder lo mismo. De hecho, hay una forma práctica de construir una elipse, y es atar en dos puntos, tener dos puntos fijos, atar una cuerda y por aquí poner un lápiz, algo que escriba, e ir pasando ese lápiz manteniendo las cuerdas tensas. Y en todo caso, lo que se tiene básicamente es una elipse. Es como decir, es la forma de tener un compás elíptico. Un compás en el sentido que ya no son círculos, sino es una elipse lo que yo voy a dibujar en todo caso. Pero bien, esto que está aquí es la elipse, y fíjate que la primera ecuación que aparece es la suma de estos dos puntos que aparecen aquí. La suma de esta distancia más esta distancia igual a 2A. Esto yo lo puedo tomar como la ecuación primordial de la elipse. Es la ecuación fundamental, donde por cierto este A del que estamos hablando aquí no es otra cosa que lo que llamamos hace rato el semieje mayor. Y ese 2A viene porque cuando extendemos esto hasta este punto, si nosotros hacemos la medida como tal, nos vamos a encontrar que ahí vale 2A. Y si vale 2A en este punto, también va a valer 2A en cada uno de los puntos de acuerdo a la definición de la elipse. Bueno, aquí fijamos los extremos. Vamos a hacer una pequeña descripción luego con esto. Y vamos a ver aquí cosas como lo siguiente. Lo que llamamos semidistancia focal sería la distancia entre el origen, quise decir, el centro, mejor dicho, entre el centro y F1 o entre el centro y F2. Eso es lo que nosotros llamamos semidistancia focal, que recuerde cuando estamos hablando de las leyes de Kepler, tomó ahí un papel más o menos importante porque en uno de estos focos se encontraba el Sol. Y entonces cuando hablamos de semidistancia focal estamos hablando de la distancia que hay de aquí hasta donde se encontraba el Sol. Este A que aparece aquí no es otra cosa que la distancia desde el centro hasta
este extremo o desde el centro a este extremo, y eso fue lo que nosotros llamamos semieje mayor. Resulta que ahora podemos hablar de una relación que me define el perfil de la hélice, y esa relación es esta distancia dividida entre esta. Estoy hablando de la distancia focal dividida entre el semieje mayor. Esto es un número, es un parámetro que va a variar de 0 a 1. De 0 si los dos focos se encuentran justamente en el centro. En ese caso, uno tendría, usemos un poquito la imaginación, si los dos focos se encuentran en el centro y yo trato de trazar esta hélice, lo que voy a tratar es una circunferencia. La otra, el otro extremo, es cuando C sea igual a A. Bueno, mira, para que C sea igual a A, estaríamos hablando de la posición de un foco que estaría aquí y otro foco que estaría aquí en esta parte. En ese caso, si estaríamos hablando de la cuerdita que acabo de escribir hace rato, estaríamos una cuerda totalmente tensa y no tendrían la manera de construir una figura en este caso. Por eso les pongo aquí que esto varía entre 0, incluyendo al 0, y 1, sin incluir al 1. Esto es lo que me está diciendo, que cada vez que yo vaya a hacer una relación como esta, esos focos tienen que estar por lo menos dentro de la hélice, dentro de la región de la hélice, tienen que estar por aquí. No lo puedo llevar a los extremos, porque si lo llevo a los extremos pierdo la figura como tal. Aquí marqué dos ángulos. Marqué este ángulo alfa, porque me va a interesar por la forma esta que aparece aquí, y marqué este ángulo, que es el que normalmente vamos a llamar ángulo polar. En todo caso son ángulos complementarios. Fíjense que la suma de ellos dos me da algo así como 180, estos dos ángulos que están aquí. Y con ello, por lo menos con este, quiero hacer una cosa. Quiero ver cómo puedo reescribir esto en términos de trigonometría. ¿Por qué en términos de trigonometría? Porque fíjense lo que se presenta aquí. Se presenta un triángulo, no es un triángulo rectángulo, es un triángulo cualquiera, el que sea. Pero resulta que para cualquier triángulo se puede aplicar, para ver la relación entre sus lados, lo que se conoce con el nombre del teorema del coseno. En este caso, el teorema del coseno sería algo así como esto al cuadrado va a ser igual a esto al cuadrado más esto al cuadrado menos el doble producto de esto por esto multiplicado por el coseno de alfa. En este caso, que es el ángulo que tengo ahí. Yo ahí sí les recomiendo que revisen el teorema del coseno y que vean que no es otra cosa que una generalización, si se quiere algo más amplio, que el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras es exactamente el mismo teorema del coseno, solo que este ángulo de aquí lo vuelvo 90 y cuando lo vuelvo 90, bueno, hay cosas ahí que desaparecen. El coseno de ese ángulo es 0 y solamente me queda la suma de los cuadrados por un lado. Entonces, si utilizamos el teorema del coseno y quiero escribir R2 bajo ese teorema, voy a escribir algo así como esto. Eso será igual a R1, que es esta distancia, por más esta distancia que está aquí, pero recuerde que esto de aquí hasta aquí es 2C. De aquí a aquí es C, de aquí a aquí es C también. Esto es igual a 2C, que elevado al cuadrado me quedaría 4C cuadrado, menos el doble producto de R1 por 2C, que al final me va a dar 4R1 por C multiplicado por el coseno de este ángulo que está aquí. Eso es R2 al cuadrado, tal como se lo pongo aquí. Pero si hacemos lo propio para esto, o sea, despejo R2 de aquí, si despejo R2 de aquí y lo elevo al cuadrado, lo que voy a tener es esto. Entonces, esa distancia, digamos, esta ecuación que está aquí, esta forma que está aquí es exactamente esta misma forma que está aquí. De aquí yo lo que puedo hacer es lo siguiente. ¿Por qué no trato de escribir R1 en términos de cada una de estas cosas aquí, de las propiedades, si se quiere, en principio de la hélice, porque aquí aparece C, de esta propiedad, de esta variable, que no es otra cosa que el ángulo que nosotros estamos viendo aquí? Y cuando hago eso, me voy a encontrar con lo siguiente. Ese R1 del que estoy hablando, lo voy a tomar en principio como R, o sea, me voy a olvidar de R2 y voy a estar hablando de R1 como ese vector posición del que hablamos anteriormente, que es el vector que está barriendo, si se quiere, el área cuando hablamos de la segunda ley de Kepler. Y si lo despejamos de esta expresión que está aquí,
y ahí sí se los dejo para que ustedes lo despeguen porque va a ser algo sencillo. Van a desplegar R1 de aquí de esta parte, van a encontrar que ese R que está aquí tiene esta forma. Va a aparecer cuando utilice la excentricidad tal como la tengo aquí, la sustituya por aquí donde sea necesario, por lo menos para quitarnos el C de ahí, vamos a encontrar básicamente que la ecuación que vamos a encontrar para R, y va a ser la ecuación de la elipse, pero ahora escrita en otro tipo de coordenadas. Ese tipo de coordenadas que la estamos escribiendo ahora son las coordenadas polares con origen en este foco, con origen en uno de los focos, va a ser igual a el semieje mayor multiplicado por 1 menos E al cuadrado, donde E lo definimos sencillamente como la excentricidad, que era esto que aparece aquí, esta relación que está aquí, dividido entre 1 menos E coseno de alfa. Chévere. Esto que está aquí resulta ser esta misma ecuación, la ecuación de la elipse, pero ahora escrita en coordenadas polares, con el origen actuando como foco. También pudiésemos hacer lo siguiente: si en vez de hablar de alfa habláramos de este ángulo que está aquí, podríamos hacer el cambio aquí en esta parte, y al hacer el cambio, donde yo tendría, recuerde que en todo caso tita sería algo así como 180 menos alfa. Si buscamos el ángulo, si buscamos el coseno de 180 menos alfa, eso me va a dar algo así como menos coseno del ángulo teta. Y si ponemos menos coseno del ángulo teta, la relación cambia hacia esta forma. Donde aparece menos, donde aparecía menos aquí, le ponemos un más por aquí, por esta parte. Esto, como lo dice aquí, es la ecuación de la elipse en coordenadas polares con origen en el foco. Muchas veces la encontramos así, o a veces la encontramos también de esta forma, pero todavía podemos ponerla un poco más sofisticada, si se quiere, un poco más ligada a los términos que describen la elipse. Digamos lo siguiente: vean qué pasa si el ángulo teta, aquí, este ángulo tita es igual a 0. Cuando el ángulo tita es igual a 0, R se encuentra exactamente aquí. O sea que R va a ser esta distancia. Esa distancia, por darle un nombre ahorita, aunque estamos hablando de geometría, podríamos llamarla algo así como R sub P. ¿Y por qué R sub P? Bueno, en este caso yo la estoy refiriendo como R sub P para referirme al perihelio. Por supuesto, no estamos hablando ahorita de astronomía, estamos hablando de geometría. Pero al estar hablando de geometría, decimos que estamos apuntando básicamente hacia la astronomía. Esa astronomía que nos estaba describiendo básicamente las órbitas, y esta distancia que hasta aquí la llamamos sencillamente la distancia al perihelio. Igualmente va a aparecer por aquí la distancia al afelio, que lo voy a llamar R sub A por darle un nombre. Pero en todo caso, fíjense lo siguiente: R sub P, en todo caso, si hacemos todo esto que está aquí, digamos, hacemos tita igual 0, si tita es igual 0, aquí esto vale 1, esto me queda 1 sobre E, esta parte que está aquí es el producto de 1 sobre E por 1, perdón, de 1 menos E por 1 más E, eso que llamamos un producto notable. Si hacemos todas esas relaciones que están aquí y las sustituimos aquí en esta parte, con esto que aparece aquí, vamos a poder escribir esa expresión en términos de esta distancia, que la llamé distancia al perihelio, pero apuntando a lo que vamos a describir más luego, como esto. Me va a quedar R igual a esa distancia, a la mínima distancia a la que se encuentra ese punto de la trayectoria, o a la mínima distancia a la que se encuentra la trayectoria, la elipse del foco, multiplicadas por este cociente, 1 más épsilon y 1 más épsilon coseno de tita. Esta expresión lo que me está diciendo es lo siguiente: que si yo conozco esta cantidad, digamos esta distancia de aquí hasta aquí, que de hecho la puedo tomar como una constante, y esta constante que está aquí, esta EPS que está aquí, que no es más que esta relación, sigue siendo un parámetro característico del perfil de la elipse, yo puedo tener el valor de R para cualquier ángulo que se me ocurra. Y fíjese que es una cosa periódica. ¿Por qué es periódico? Bueno, porque yo sé que tita varía en un ciclo completo de 0 a 2pi. Va de aquí hasta aquí.
Y yo lo que tengo aquí es el coseno, y el coseno es una función periódica de 0 a las pi. Cuando termina con pi vuelve a tomar exactamente el mismo valor, y entonces yo lo que estoy viendo es básicamente que R va creciendo hasta que alcanza un valor máximo. Por cierto, lo alcanza en un punto que uno llama punto de retorno, porque aquí el R comienza a hacerse cada vez más pequeño hasta que alcanza el valor inicial, y luego lo vuelve a repetir si esto sigue, si seguimos rotando, si seguimos agrandando el ángulo, en todo caso. Pero también ocurre algo importante, que si θ es igual a 180, ¿qué significa que si θ es igual a 180? Estamos por aquí, ¿de acuerdo? Aquí en esta parte. R estaría acostado básicamente sobre el eje. R estaría justamente aquí en este A2. Para efectos de astronomía estaríamos hablando básicamente del afelio, si estamos hablando del sistema solar. Estaríamos hablando del afelio y estaríamos hablando de la distancia que hay aquí hasta acá, que la estoy llamando sencillamente R sub A para referirnos a la distancia que habría entre el Sol, haciendo la comparación, y el punto más alejado que tendría un planeta en una órbita de esta elíptica. Bueno, cuando yo pongo eso ahí, miren cómo se reduce esta expresión. Si yo hago este ángulo que está aquí igual a 180, aquí me va a quedar, arriba me va a quedar algo así como 1 más épsilon por 1 menos épsilon. Y aquí abajo, si hacen las cuenticas, le va a salir un coseno de 180 que es menos 1, y me va a simplificar el 1 menos épsilon por aquí. Me va a quedar que esa distancia, que ahora es la máxima, yo la voy a poder escribir como, si la voy a poner, aquí está, como UA, que es el semieje mayor, por 1 más épsilon, en todo caso. Y ahora la expresión toma esta forma. Fíjense que son iguales, ambas expresiones están describiendo exactamente la misma elipse, solo que estoy tomando por aquí como punto de partida el extremo mayor, tanto así que lo que hice fue cambiar básicamente el ángulo que está aquí. En vez de utilizar el ángulo θ, utilicé el ángulo complementario para que aquí me apareciera ese signo negativo. En todo caso, esto, vuelvo y repito, está describiendo exactamente lo mismo que está describiendo esto, solo que, vuelvo y repito, en vez de partir de aquí para ver a este señor así, de esta manera, estoy partiendo desde otro punto, del punto más alejado, pero sigue describiendo exactamente las cosas, las mismas cosas. Esto, aunque es muy geométrico, más adelante va a jugar un papel importante cuando describamos la órbita ya desde un punto de vista más físico. Aquí es donde viene, digamos, la parte nueva. Digo la parte nueva en cuanto al recorrido que hemos tenido, porque resulta que la elipse es solo un miembro de una familia de curvas que se conoce como secciones cónicas. Por cierto, estas se generan como la intersección de un plano con un cono circular recto. Más o menos la figura que les tengo es esta. Fíjense, si esto que está aquí es un cono recto y yo paso un plano por aquí cortando el cono, la intersección entre el cono y ese plano me genera una circunferencia. Si este plano, por supuesto, lo paso de manera horizontal. Pero si el plano lo paso de manera oblicua, inclinado, lo que se genera por aquí es básicamente una elipse de esta que hablamos aquí en cuanto a las órbitas. Pero aún más, si este plano se inclina más y ahora en vez de salir por aquí, por este lado, digamos, lo intersecta pasando por la base del cono, tenemos básicamente una parábola. Y por último, que el otro miembro de esta familia de las cónicas, es que si el plano ahora yo lo pongo perpendicular a la superficie, cortando la elipse por alguno de estos costados, voy a encontrar otra curva muy parecida a esta, por cierto abierta, pero no es otra cosa que lo que se conoce con el nombre de una hipérbola. Por cierto, no lo pongo por aquí, la hipérbola realmente es una curva doble, no es sencilla. Uno habla básicamente de las ramas de la hipérbola, y eso es lo que nosotros vamos a describir a continuación. Sin embargo, veamos, por aquí las tengo puestas en un plano. Esto es lo que corresponde a una circunferencia, un radio constante. Esto es lo que corresponde a una elipse, y ya sabemos cuál es la ecuación de la elipse de la que acabamos de hablar.
Esto, y lo pongo así acostadito, porque a lo mejor más adelante lo voy a utilizar de esa forma, es básicamente una parábola que tiene un punto que vamos a tener que seguir llamándole foco. Y esto que está aquí es una hipérbola. De hecho, a nosotros nos va a interesar solamente una de las ramas de la hipérbola. Con esto es que nosotros vamos a trabajar. Pero vuelvo y repito, la hipérbola es una curva doble. Y aquí aparecen básicamente dos focos, algo que se compara con esto. Y aquí aparece un solo foco, un solo centro, algo que también lo podemos comparar con esto. O sea, podríamos clasificarla por el número de focos o podríamos clasificarla sencillamente por la forma cerrada, que en este caso tanto la circunferencia como la hélice son de forma cerrada o de formas abiertas. Esto deja la sospecha de que posiblemente la trayectoria, o mejor dicho, las órbitas, no son solamente curvas cerradas, no son solamente elipses, pueden ser circunferencias. Recuerden que si yo junto mucho si yo agarro los focos y los uno aquí, tengo una circunferencia, básicamente, o sea, me cambia el perfil. Que si yo lo separo, esta elipse se hace cada vez más achetada, me vuelve a cambiar el perfil. Pero resulta que cuando nosotros intentamos ver qué pasaba cuando la excentricidad era igual a 1, no pudimos tener descripción por aquí, porque esos focos se salían básicamente de la hélice, de la figura. Algo de eso tiene que ver con esto y tiene que ver con esta otra forma que está aquí. Ya vimos que todos ellos, tanto la circunferencia, la hélice, la parábola y la hipérbola, son miembros de una familia bien bonita, bueno, descubierta y estudiada por allá desde hace mucho tiempo. Por eso nombré a Euclides al principio de todos estos videos, como ese geómetra que trabajó con todo este tipo de cosas. A toda esa familia, repito, que llamamos secciones cónicas, están descritas por una única ecuación. Y vamos a tratar de construir esa única ecuación de la que estaba hablando. Vamos a suponer un eje, una línea recta horizontal y otra línea por aquí que la voy a llamar sencillamente directriz. Y vamos a suponer que el origen yo en principio lo voy a poner ahí. Voy a suponer un punto, P, cualquiera, en este espacio que está aquí. Y voy a decir lo siguiente, bueno, ese punto está ubicado dentro de este espacio por una coordenada que la llame S, porque quise dar el nombre, y Y, si se quiere, estas son las coordenadas cartesianas. Pero imaginemos ahora que nosotros ponemos el centro hasta aquí, y en vez de llamarlo O, lo voy a llamar F. Esta línea nueva que puse por aquí, por esta parte, la pongo a una distancia D conocida, o sea, desplacé el origen hasta aquí, y ahora digo, bueno, mira, voy a medir a partir de ese punto. Y puse una F adrede porque ese punto me va a servir más luego como foco, es lo que yo voy a llamar foco. Y voy a tratar de ubicar el mismo punto, pero ahora desde este sistema de referencia. O sea, ¿qué es lo que tengo? Yo sé que él va a estar por aquí situado a una distancia X' de este foco y encuentro que ese X' será toda esta S menos este señor que está aquí, menos este D. X' será S menos D. Esta es la X que aparece aquí. Además me voy a encontrar con lo siguiente, que si yo ubico este punto con coordenadas polares, sencillamente le estaría dando esta distancia y este ángulo que aparece aquí. Vuelvo y repito, esta distancia y este ángulo me ubican este punto en un sistema de coordenadas polares centrado en el punto F. Vamos a ver qué tiene todo esto más adelante. ¿Quién es X'? X' es la distancia que hay de aquí hasta aquí, que ya vimos que tiene esta forma, pero que ahora dentro del sistema de coordenadas polares lo puedo proyectar aquí en esta parte. Y al proyectarlo aquí en esta parte voy a encontrar que X' no es más que R multiplicado por el coseno de este ángulo, que sería la proyección en todo caso. Para los que todavía no manejan mucho esto, bueno, recuerden que lo que se presentó aquí es básicamente un triángulo rectángulo y entonces pueden hablar de las funciones trigonométricas y ver efectivamente que esto lo pueden expresar, que esto que está aquí lo pueden expresar en términos de esto y el coseno, que recuerden que tiene que ver con el cateto adyacente. Pero bueno, volviendo de nuevo a lo nuestro aquí, yo encuentro lo siguiente, que este X' primero lo puedo escribir en términos de esta
formas que están apareciendo aquí y esto, que básicamente es una constante, y lo puedo escribir también en términos de las variables, si se quiere, de las coordenadas polares, que las presenté aquí como R y las presenté aquí como alfa. De acuerdo a esto, S menos D, que es este señor, tiene que ser igual a esto. No hay ningún problema, no he dicho nada nuevo en este caso. Y voy a introducir una constante que la voy a llamar epsilon en principio y que la voy a definir como la relación que hay entre esta distancia, el R de este que estamos hablando, y esta distancia que está aquí. Fíjense que ambas son variables, que si yo me muevo por aquí, cambio R y cambio S. Pero digamos que el truco aquí, lo que yo voy a utilizar, es que me voy a buscar todos los puntos en este espacio que mantengan esta relación constante. Por ejemplo, un punto de eso podría ser uno que estuviese por aquí, por este lado, que estuviese aquí al mismo Y y a esta misma distancia X'. Seguro que cuando yo haga esta relación que está aquí, este R será igualito a este y por supuesto el S del que estamos hablando será exactamente este mismo señor. Eso sería otro punto de esos que yo estoy hablando. Yo estoy tratando de buscar una colección de puntos que mantenga, vuelvo y repito, esta relación constante. Ya veo que lo que yo voy a encontrar es algo que tiene que ser simétrico. ¿Por qué tiene que ser simétrico? Porque si yo consigo otro punto por aquí que mantiene esa relación constante, seguro que ese señor va a tener una imagen por aquí, por esta parte, donde también va a mantener la misma relación constante. Tal que esto va a funcionar como un eje de simetría. Lo que pase por aquí, por esta parte, y lo que pase por aquí y por esta parte es como si lo estuviera viendo en un espejo. Bueno, cuando uno ubica todos los puntos de este lado y de este lado también, que mantienen esta relación constante, se encuentra básicamente algo así de esta forma. Ahora vamos a escribir la ecuación de esta curva en coordenadas polares. Para ello vamos a utilizar todas las relaciones que hay aquí. Ahí los invito a que hagan la deducción. En este caso, yo lo que quiero es escribir R en términos de cada una de estas variables que hay aquí. Y encontramos, cuando hacemos todo esto que está aquí, que R toma esta forma, donde aparece el producto de E por D. Recuerden que D es este señor que está aquí y E es precisamente la relación esta que nosotros estábamos buscando. Esto nos lleva a lo siguiente. En vez de plantearlo de esta forma, lo pudiésemos plantear también con el ángulo que siempre del que hemos hablado, que es el ángulo que vamos a llamar de ahora en adelante ángulo polar, encontrando precisamente que cuando el ángulo polar vale 0, R vale H sub 0, que es esta forma que está aquí. Y si R vale H sub 0, podemos despejar de aquí E sub D y completar la ecuación por aquí, por esta parte. Y miren lo que vamos a encontrar cuando hacen eso. R igual a H sub 0 por 1 más épsilon dividido entre 1 más épsilon coseno θ. Esto que está aquí tiene exactamente la misma estructura que tiene la ecuación de la elipse que escribimos en coordenadas polares con el origen justamente en el foco. Esto tiene exactamente la misma forma, solo que cuando hablábamos de la elipse, este épsilon que está aquí estaba entre 0 y 1 y no tomaba el valor 1, por cierto. Cuando teníamos eso, básicamente teníamos una elipse, pero ahora no tenemos ese tipo de restricción porque nosotros hemos definido esta constante, o sea, este parámetro, mejor dicho, como R dividido entre esto, y eso puede variar de cualquier forma. Puede ser igual a 1. ¿Cuándo puede ser igual a 1? Bueno, cuando esta distancia y esta distancia son iguales, y nosotros deberíamos seguir a ver qué pasa en ese caso. O sea, no tengo las mismas restricciones que tenía cuando era una elipse, pero la ecuación tiene exactamente la misma estructura. Esto nos está diciendo, mira, parece ser que con esta ecuación yo puedo describir mucho más de una elipse. Bueno, lo que uno piensa, y que de hecho es lo que va a ocurrir, que seguramente esto que está aquí es la ecuación de las cónicas, porque las cónicas, recuerden que eran básicamente de una misma familia. También pasa lo siguiente, que cuando estoy hablando de una elipse, hay un punto que llamamos punto de retorno que ocurre justamente cuando θ es igual a 180. O sea, si yo pongo θ igual a 180 aquí, este señor que está aquí se acuesta básicamente sobre el eje y aquí comienza un retorno y por supuesto me describe una elipse. La definición de parámetro E
como lo dije anteriormente, permite interpretar otra figura geométrica explorando un rango más amplio de valores. O sea, cuando digo un rango más amplio de valores, estoy hablando que puedo tener valores más allá de 1. No hay ningún problema, porque esto de alguna manera me lo permite y yo alguna figura voy a obtener aquí. Bueno, resulta que cuando tenemos, por ejemplo, el valor 1, que no lo teníamos prohibido, por decirlo de esa forma, cuando estamos hablando del elipse, ahora yo lo puedo reflejar aquí sin ningún problema con una ecuación que tiene exactamente la misma estructura de la elipse, pero que ahora el parámetro está cambiando. Para tener esto igual a 1, yo lo que tengo es que esto y esto tienen exactamente el mismo valor, que S y R tienen exactamente el mismo valor, tal como lo estoy diciendo aquí. E igual a 1 me está diciendo que R y S tienen el mismo valor. Cuando uno hace eso, precisamente tiene una curva como la anterior, donde todos estos puntos que están aquí tienen exactamente la misma relación de épsilon. Y esa curva que aparece ahí es justamente una parábola, la cual se define como el lugar geométrico de todos los puntos del plano que equidistan de un punto fijo llamado foco, en este caso esto que está aquí, y de una recta fija llamada directriz. La directriz es esta, y es lo que estoy diciendo, que la distancia que hay de aquí hasta aquí es igual a la distancia que hay de aquí hasta aquí, o la distancia que hay de aquí hasta aquí es igual a la distancia que hay de aquí hasta aquí, y todos ellos conforman esa curva. Todos ellos conforman esa curva que se conoce con el nombre de parábola. Entonces, con la misma ecuación con la cual describíamos efectivamente la elipse, ahora estamos describiendo la parábola, estamos escribiendo una parábola sencillamente cambiando el parámetro, el valor de parámetro. Ahora lo hicimos igual a 1, en cuanto a la elipse no llegamos a ese punto. Por supuesto, hay una distancia h sub 0, que es el punto más cercano de la curva a esto que llamamos foco. La curva, en general, si ponemos los parámetros tal como nosotros dijimos ahí, dijimos que epsilon era igual a 1, me va a dar esto. Y bueno, fíjense que cuando θ vale 0 grados, o sea, cuando esta cosa se viene para acá, el R tiene que ser igual a h sub 0, pero cuando este señor se va a 180, y ahí es donde viene no el problema, sino que viene una interpretación algo extraña, que cuando θ se hace 180, esta ecuación me dice que R se va hacia infinito. En última instancia, lo que estoy hablando es que esto no se está cerrando. Y así fue que como nosotros encontramos básicamente una parábola. En la medida que me voy alejando, R se va haciendo cada vez más grande y no hay manera de que sea periódico, como era en el caso del elipse, que de repente volvía a tener exactamente el mismo valor. Ese es un caso particular cuando epsilon es igual a 1. ¿Qué otro caso nosotros no tratábamos ahí? Bueno, ni siquiera cuando epsilon era igual a 1, y ahora podemos tratar el caso cuando epsilon es igual o es mayor, mejor dicho, que 1. Bueno, cuando epsilon es mayor que 1 pasan exactamente las mismas cosas. Ahora sencillamente yo estaría diciendo, bueno, para que esto ocurra, R tiene que ser mayor que S, o sea, tendría esto. R, que es esta distancia de aquí, tiene que ser mayor que esto. Esto me genera también otra curva muy parecida a la anterior, pero mucho más abierta. Esa curva que aparece ahí se conoce con el nombre de hipérbola y está definida, si se quiere, dentro de la geometría analítica como cualquiera en las ramas que puede definirse como el lugar geométrico de todos los puntos del plano cuya distancia a un punto fijo llamado foco es mayor que la distancia a la línea esa que llamamos directriz. ¿Qué es lo que me está diciendo esto? Es que la distancia de cualquier punto al foco es mayor que la distancia que hay de aquí a la directriz. En todos los puntos se tiene que estar cumpliendo exactamente este tipo de cosas, y de lo que estamos hablando aquí es básicamente de una hipérbola. Dijimos cuáles son las 4 curvas que conforman la cónica. El círculo, que es un caso espacial de la elipse como tal, la parábola, que la acabamos de ver ahí, y ahora también aparece la hipérbola. Todas ellas, por supuesto, con una ecuación muy parecida. Todas ellas tienen efectivamente la ecuación parecida. Por cierto, sí, sabemos que ese ángulo crítico para donde se va a ir este señor a infinito, porque eso es lo que va a ocurrir, se va a encontrar, digamos, aquí. ¿Qué pasa si este valor que está aquí es igual a -1?
todo este valor éxito multiplicado por coseno de tita es igual a -1. Cuando eso ocurre, repito, R se va hacia infinito y es justamente lo que nosotros estamos viendo aquí, que esto se convierte, o mejor dicho, es una curva abierta. En todo caso, ese ángulo que lo llamamos crítico igual a -1 me hace R igual a infinito. En la guía yo trabajé esto un poquito con más detalle y expongo efectivamente qué es lo que pasa, o sea, para tener para visualizarlo de mejor forma. Pero para terminar esta parte, esto que tiene que ver con un poco de la geometría que nos interesa, lo que le presento aquí es básicamente una tabla, una pequeña tabla, donde hablo de todas las curvas posibles que me pueden describir esta expresión que está aquí, que de alguna manera parece ser una expresión que está relacionada con la astronomía. Si bien la encontramos inicialmente cuando hablamos de la hélice, cuando estamos hablando de la órbita de los planetas, ahora la encontramos que es todavía, que tiene un contenido un poco más amplio y que me está diciendo lo siguiente: si la excentricidad epsilon, ahora anteriormente la llamaba sencillamente E, pero para generalizarla en este contexto lo voy a llamar epsilon. Si epsilon es igual a 0, yo lo que tengo es un círculo. Recuerden, si epsilon es igual a 0, tenía los dos focos en un mismo punto y esto me generaba efectivamente un círculo. Si epsilon está entre 0 y 1, estamos hablando de una elipse. Si epsilon es igual a 1, lo que tenemos es una parábola, y si epsilon es mayor que 1, tenemos una hipérbola. Resulta que más adelante vamos a ver que no solamente el círculo y la hélice son las posibles trayectorias que sigue un cuerpo, digamos, en órbita, por decirlo de alguna manera, aunque cada vez que uno dice órbita, inmediatamente lo relaciona con algo cerrado, ¿no? Podríamos generalizar un poquito la palabra y darle oportunidad de que hayan órbitas abiertas.